Hola, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a este canal Virgen María. Os recuerdo que si queréis podéis suscribiros y también, por favor, dadle al like si os parece oportuno. Hoy vamos a hablar del Génesis 3:15 y la Inmaculada Concepción. Es la cita bíblica que dice: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El Génesis ocupa un lugar central en la teología cristiana y de forma particular en la Mariología católica. Después del pecado de Adán y Eva, Dios se dirige a la serpiente y pronuncia esta frase que la tradición de la Iglesia la llama el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del Evangelio. Porque la Iglesia ha visto en estas primeras líneas de la Escritura condensada la historia de la salvación, la caída, la promesa del Redentor y la aparición de una figura clave, una mujer asociada íntimamente a la victoria sobre el mal. Ya estáis todos pensando quién, ¿verdad? En efecto, para la tradición católica, esta mujer no solo es Eva, sino es una figura profética de María. Si bien Eva aparece en la narración inmediata, el versículo trasciende el mismo relato y apunta hacia una realidad futura y mayor. Porque la Iglesia siempre ha leído el Antiguo Testamento a la luz de Cristo, lo que se llama la lectura tipológica. Y en este caso, muchos textos Muchos textos en esta clave adquieren un sentido más pleno, lo que, bueno, en teología tiene un determinado nombre que no entramos en eso. Así, la mujer se convierte en un tipo o figura anticipada de María. Eva, la madre de los vivientes, aparece la que, por su colaboración en la caída, introduce el pecado del mundo. Y sin embargo, María, la nueva Eva, perdón, la nueva mujer, por su colaboración en la redención, introduce la vida de la gracia. Es por ello que Génesis 3:15 se relaciona estrechamente, muy estrechamente con la figura de la Virgen María, María como nueva Eva. Si Cristo es el nuevo Adán que repara el daño producido por el primero, María participa como nueva Eva en esta economía de la salvación. Si hablamos ahora de la enemistad absoluta entre la mujer y la serpiente, un elemento fundamental del texto es esta palabra enemistad. Esta enemistad no es superficial, sino que es radical, total, entre la serpiente, figura de Satanás, y la mujer, María, y entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. La Iglesia interpreta que esta enemistad absoluta no permitiría ningún parentesco espiritual entre María y el pecado. Si toda su misión es estar al lado de Dios, del lado de Dios en la lucha contra el mal, no pueden coexistir en ella el pecado y esta enemistad perfecta. De ahí surge una afirmación, una intuición teológica que crecerá con el tiempo. Para ser la enemiga perfecta de la serpiente, María debía haber sido preservada del pecado desde el primer instante de su existencia. El saludo del ángel Gabriel a María confirma y completa esta interpretación del Génesis, porque al saludarla, el ángel, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no usa un saludo común, sino una expresión única: alégrate, llena de gracia. Esta expresión implica una gracia abundante, permanente y previa, no simplemente otorgada en ese momento. La tradición de la Iglesia vio aquí un sello divino. María ha sido colmada de gracia de una forma singular, en vista de su misión como madre de Jesús, del Verbo encarnado. Ya desde la tradición patrística, muchos padres de la Iglesia profundizaron en esta idea de María como nueva Eva. San Ireneo de León habló del nudo de desobediencia desatado por la obediencia de María. San Justino Mártir ve en la joven virgen la contraposición a la antigua virgen Eva, o Tertuliano y otros que desarrollaron la idea de que así como por una mujer vino la caída, por otra vendría la salvación. De esta forma, María aparece como una cooperadora necesaria en la obra de la redención, aunque por supuesto subordinada a Cristo. Su misión exige una santidad especial. Debe ser plenamente libre para dar a Dios un sí perfecto. Base y a partir de esta tradición, la Iglesia formuló con claridad creciente la doctrina de la Inmaculada Concepción. María fue preservada de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción.
Como ya hemos dicho en otras píldoras, a diferencia de todos los demás seres humanos que son sanados por el pecado por Cristo, María recibe una gracia singular, ser preservada antes de contraerlo. Esto se debe a su misión única como Madre de Dios, la absoluta enemistad con el pecado anunciada en el Génesis y la plenitud de gracia expresada en el saludo angélico. En palabras de Duns Scoto, Dios podía hacerlo, convenía que lo hiciera y por tanto lo hizo. Además, en vista de los méritos de Cristo, un punto esencial aquí para entender el dogma es que María no queda fuera de la redención. Fue redimida de una manera anticipada por Cristo, como un anticipo también de los méritos del Salvador que ella engendraría. Otra imagen muy querida en la tradición católica es la de María como arca de la alianza. El arca del Antiguo Testamento debía ser pura y sin mancha para contener las tablas de la ley. De igual forma, María, que habría de contener al Verbo hecho carne, debía ser aún más pura. De esta forma, la Inmaculada Concepción no es un añadido posterior, sino una condición necesaria de la misión que Dios le confía a María. En conjunto, en la cita de Génesis 3:15 no es únicamente una profecía del Mesías, sino que lo es también de la madre del Mesías, cuya santidad excepcional está íntimamente ligada a la obra de la redención. Para concluir, diremos que la Inmaculada es como el inicio luminoso de la redención. Para la teología católica, la Inmaculada Concepción no es un privilegio aislado, sino que es el primer resplandor de la obra de Cristo. Es la primera victoria de la gracia sobre el pecado. Cuando María aparece libre de toda mancha, comienza ya la derrota de Satanás, de la serpiente anunciada en el Génesis. María es la mujer nueva, totalmente de Dios, totalmente enemiga del mal. En ella la historia de la humanidad empieza a girar hacia la luz, donde antes estuvo caída, ahora surge la promesa, donde dominaba la serpiente, se alza ahora una mujer llena de gracia, donde hubo desobediencia, comienza un nuevo sí, el fiat de María. Nada más, todo tuyo soy María, todo tuyo soy. Muchas gracias a todos y adelante todos teniendo a María como imagen. Por cierto, que mañana hablaremos de Nuestra Señora de Guadalupe y la Inmaculada. Buenas noches, adiós.